Buenas, buenas. Arranquemos el día de hoy hablando de un mito, el mito de la mejor versión. Vamos a cuestionar un poco esta idea, medio matacabezas, que eh, dice que sanar sería como extirpar partes nuestras que no nos gustan o nos hacen daño. Algunas corrientes apuntan a que evolucionar es convertirse en una especie de ser de luz que no siente envidia, que no se calienta por pavadas y que no tiene miedos ridículos. Y eso, más que integrar, sería como convertirse en un robot. Integrar, como vimos, no es apuntar a ser mejor, sino a ser más completos, para, en definitiva, luego funcionar mejor. Integrar no es bajar al sótano y limpiarlo para que parezca un quirófano de esos de película, sino que integrar es bajar con una linterna, aceptar que ese quilombo somos nosotros y, en todo caso, empecemos a acomodar los bártulos para que no nos tropecemos y tengamos un accidente cuando intentemos buscar algo que necesitemos. Y esto cuesta bastante porque solemos vivir en una especie de guerra civil con algunos aspectos nuestros. Queremos paz, por un lado, pero nos la pasamos gran parte del día puteándonos por sentir lo que sentimos. Y si rechazas una parte tuya porque te parece inapropiada o débil o poco profesional, esa parte no se muere, se va al sótano, se pone pesada y te empieza a romper las cañerías y después te aparecen las manchas de humedad en la pared y ahí aparece el síntoma, que después intentamos tapar con revoque, con enduido, pintamos, queriendo ocultar la humedad, sin arreglar el caño que nosotros mismos seguimos rompiendo desde ahí abajo en el sótano, en fin, círculo vicioso. ¿Y cómo se ve esa humedad en la vida real? Y la humedad en la vida real es el ataque de pánico que te frena en seco, un brote de ira en un momento o en un lugar poco oportuno, una psoriasis que no te cura con ninguna crema, estar escindido, vivir cortando partes nuestras, nos termina agotando y desorganizando la vida. Por eso hablamos esto en el inconsciente, en esta temporada 4. Hablamos de esto en inconsciente porque es el único lugar donde estas partes pueden esconderse y sabotearnos sin que nos demos cuenta. En el consciente lo manejas vos, pero en el inconsciente nos manejan estas partes. Porque, bueno, es el sótano. Vos no tirás al consciente lo que te da vergüenza o lo que te duele, lo mandás abajo a la oscuridad. El problema es que lo desterrás al inconsciente y ahí no se muere, se vuelve autónomo y se convierte en una especie de empleado resentido que te rompe los caños porque no tiene lugar en la oficina de arriba. Entonces, imaginemos que nuestro psiquismo es como una empresa e integrar es reincorporar personal, pero con nuevas cláusulas en los contratos. Tenemos que sentarnos a dialogar, ponernos de acuerdo y, por ejemplo, intentar entender que la envidia no es puramente maldad, sino que es una brújula interna que te avisa qué es lo que realmente deseas, pero no te animás
a buscar. Tiene un tesoro escondido esto, pero para reincorporarlo hay que firmar un contrato, que sería como, por ejemplo, te escucho para saber qué quiero, pero no te permito que me amargues la vida por lo que tiene el vecino. Cuando charlemos con los celos para reincorporarlos, tenemos que entender que son una especie de guardia de seguridad, traumado, y el nuevo contrato tiene que decir, bueno, entiendo que tenés miedo de perder lo que valorás, pero en esta nueva etapa no podés andar revisando celulares. Con la bronca, sentarnos y ver que es como una especie de perro guardián, y el contrato tiene que decir, bueno, mira, te necesito para poner límites cuando alguien salte el alambrado sin permiso, pero no podés morder a todo el que pase caminando por la vereda. Hay que ver las razones por las cuales no estamos queriendo despertar estos tesoros, porque no podemos reincorporar a estas partes sin condiciones. Y decir, bueno, listo, yo soy así, ir a la anarquía adolescente. Se trata de que todos apuntemos para el mismo lado. Parece obvio esto, pero la salud mental no es una fórmula de la NASA. Muchas veces implica comprender cosas simples y pasar al acto de mover el culo. No es como quisiéramos que sea, no es ir al mecánico donde pagás y quizás no te interesa cómo funciona el motor, pero mientras el auto funcione, te conforma. Te pueden dar las herramientas, podés tener una guía, podés hacer psicoterapia, pero llega un punto en el que tenés todos los materiales en la puerta del edificio y el que da la orden de comenzar la obra en su propia propiedad, sos vos. El primer paso pequeño es sentarnos unos minutos, frenar todo y tener una charla honesta con nosotros mismos para ver qué de todo esto nos resuena e intentar sacarnos la ficha. Eh, el primer paso no es el mismo para todos. Se trata finalmente de darnos bola y tener en cuenta que salud mental en gran parte es dejar de ser hipócrita con nosotros mismos. Bueno, para terminar dejo unas preguntas para ver, a ver si sirven. ¿Qué parte tuya estás tratando de matar hace años y sigue ahí queriendo decirte algo? Si esa característica que tanto odias o te molesta o es inconveniente fuera una herramienta, ¿de qué te salvó en el pasado y de qué podría estar intentando salvarte en el presente? Y por último, ¿con qué aspectos te sentarías a negociar? ¿Con qué empleados del sótano? ¿Qué beneficio te darían y qué condiciones pondrías? Bueno, listo por hoy. Esto fue Paja Mental por Fran Latorraga.